Si me curas te doy 5 millones, se burló el multimillonario, hasta que el chico de la calle hizo lo impensable. Lo que sucedió después dejó a todos en shock. La lluvia golpeaba contra los cristales blindados del Rolls Royce, mientras Marcus Rothschild observaba desde su ventana tintada la miseria que se extendía por las calles de Nueva York. Sus manos, perfectamente cuidadas pero inmóviles sobre las ruedas de platino de su silla motorizada de $200.000, temblaban imperceptiblemente. No de frío, sino de una rabia tan profunda que había carcomido su alma durante 3 años, 8 meses y 16 días exactos desde que el accidente de helicóptero había convertido sus piernas en simples adornos de carne muerta. Cada gota de lluvia que se deslizaba por el cristal le recordaba las lágrimas que se había negado a derramar. Cada reflejo distorsionado en el vidrio era un espejo de lo que se había convertido, un fantasma de sí mismo, arrastrando $5.000 millones como cadenas doradas que no podían comprar lo único que realmente deseaba. La fortuna que había construido despiadadamente, pisoteando sueños ajenos y triturando competidores, ahora se burlaba de él desde cada cuenta bancaria, cada inversión, cada propiedad que poseía pero que no podía disfrutar realmente. «Señor Rothschild, hemos llegado al hospital Mount Sinai», murmuró James, su chofer de toda la vida, con esa voz cargada de lástima que Marcus había aprendido a odiar más que su propia invalidez. Cada palabra de compasión era una daga más en su orgullo destrozado. Cada mirada de lástima era un recordatorio brutal de que el depredador financiero más temido de Wall Street había sido reducido a un objeto de caridad. Era martes, día de su cita mensual con el Dr. Harrison. Esas 2 horas de humillación médica donde escucharía una vez más que su condición era irreversible, que los mejores especialistas del mundo habían agotado todas las opciones, que debía aceptar su nueva realidad. Marcus cerró los ojos y por un momento se permitió recordar cómo se sentía correr. El viento contra su rostro cuando tenía 20 años y perseguía su primera gran oportunidad de negocio, la adrenalina de cerrar acuerdos multimillonarios mientras caminaba frenéticamente por su oficina, la sensación de poder cuando sus pasos resonaban con autoridad por los pasillos de poder de Manhattan. Ahora, el silencio de sus piernas muertas era ensordecedor, un recordatorio constante de que incluso los dioses pueden caer. Mientras la rampa hidráulica de su vehículo lo depositaba suavemente en la acera, Marcus sintió esa familiar punzada de rabia mezclada con desesperación que había definido cada día de los últimos 3 años. Un grupo de niños de la calle se había refugiado bajo el toldo del hospital, sus ropas empapadas colgando de cuerpos demasiado delgados, sus rostros marcados por esa dureza prematura que solo la supervivencia en las calles puede esculpir. Sus miradas hambrientas se clavaron en él, no con admiración por su riqueza, sino con esa curiosidad morbosa reservada para los espectáculos de circo, para los poderosos caídos en desgracia. «Oye, mira», gritó uno de los chavales, un muchacho de tal vez 12 años con los ojos más verdes que Marcus había visto jamás, ojos que parecían contener océanos de dolor demasiado profundo para su edad. «El tipo rico que no puede caminar». Los otros niños se rieron con esa crueldad inconsciente de la juventud, pero había algo diferente en los ojos de este chico. Mientras sus compañeros se burlaban, él observaba con una intensidad que incomodó al millonario, como si pudiera ver directamente a través de las capas de amargura hasta el núcleo roto de su ser. Marcus sintió que la sangre le hervía, una furia volcánica que había aprendido a contener pero que ahora amenazaba con explotar. Durante años había sido el depredador financiero más temido de Wall Street, el hombre que había construido imperios y destruido competidores con una sola llamada telefónica, cuya presencia en una sala de juntas podía hacer que hombres poderosos temblaran. Ahora era objeto de burla de unos mocosos sin hogar, una caricatura patética de lo que había sido. La humillación le quemaba más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado, más que las interminables sesiones de fisioterapia, más que las noches de insomnio maldiciendo a un dios que parecía haberse reído de su arrogancia. «¿Sabes qué, mocoso?» Marcus detuvo su silla justo frente al grupo, su voz destilando todo el veneno acumulado en 3 años de frustración, cada palabra cargada con el peso de su desesperación convertida en ira. «Si alguno de ustedes logra curarme, le doy $5 millones». Su risa fue áspera, llena de amargura, como vidrio molido contra su garganta. «Pero claro, tendrían que ser magos, porque los mejores médicos del mundo ya se dieron por vencidos conmigo. Los especialistas de Suiza, los neurocirujanos de Japón, los curanderos de Brasil, todos han declarado que Marcus Rothschild está condenado a esta maldita silla para siempre». Los niños se miraron entre sí, algunos riéndose nerviosamente, otros retrocediendo ante la intensidad del odio que destilaba la voz del millonario como ácido corrosivo.
Todos excepto el chico de ojos verdes, que se acercó un paso más, ignorando las miradas de advertencia de sus compañeros, ignorando el peligro evidente de provocar a un hombre que claramente había perdido todo control sobre su vida. «No me estoy burlando, señor», dijo el niño con una voz que sonaba demasiado madura para su edad, cargada con una gravedad que helaba la sangre. «Y no necesito ser mago». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de silencio que se extendieron por el grupo, por la acera, por el mundo entero que pareció detenerse para escuchar. Algo en su tono hizo que Marcus sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío, una premonición de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. «¿Cómo te llamas, chico?». Marcus estudió el rostro del muchacho, notando por primera vez las cicatrices que marcaban sus brazos desnudos como un mapa de dolor, las manos callosas de alguien que había trabajado duro toda su corta vida, los ojos que habían visto demasiado sufrimiento para alguien que debería estar preocupándose por videojuegos y tareas escolares. «Daniel», respondió el niño, y luego agregó algo que heló la sangre de Marcus hasta convertirla en hielo líquido. «Y sé exactamente lo que te pasa. Mi madre tenía lo mismo después de su accidente. Los doctores también dijeron que era imposible, que nunca volvería a caminar, que era mejor que se resignara». La voz de Daniel se quebró ligeramente al mencionar a su madre, una grieta en esa máscara de madurez forzada que reveló por un instante al niño aterrorizado que se escondía debajo. Marcus sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago con un martillo de hierro. «¿Tu madre?». La pregunta salió como un susurro, cargada de una esperanza que se había negado a sentir durante años, una esperanza tan frágil que temía que el simple acto de reconocerla la haría estallar como una burbuja de jabón. «Murió hace 6 meses». Daniel se limpió la nariz con el dorso de la mano, un gesto infantil que contrastaba brutalmente con la sabiduría dolorosa que brillaba en sus ojos como estrellas moribundas. «Cáncer. Los médicos dijeron que si hubiera podido caminar, habría tenido más opciones de tratamiento. Murió en esa misma cama de hospital donde había pasado 2 años inmóvil». Se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo conspirador que pareció viajar directamente al alma rota de Marcus. «Pero antes de morir, me enseñó cosas que los doctores no saben, cosas que los libros no explican, cosas que vienen de un lugar más profundo que la ciencia». Los otros niños habían comenzado a dispersarse, murmurando sobre locos y ricos chiflados, pero Marcus no podía apartar la mirada de Daniel. Había algo en ese chico, una energía que parecía vibrar en el aire húmedo entre ellos como electricidad estática antes de una tormenta. Marcus había construido su fortuna confiando en su instinto para detectar oportunidades donde otros veían imposibilidades, y cada fibra de su ser le gritaba que este momento era importante, que este encuentro casual bajo la lluvia podría ser el punto de inflexión que había estado esperando inconscientemente. «Mi madre era especial», Daniel continuó, sus palabras cayendo como gotas de esperanza en el desierto de desesperación que era la vida de Marcus. Podía ver cosas, sentir cosas que otros no podían. «Me dijo que el verdadero dolor no está en el cuerpo sino en el alma, y que cuando curas el alma, el cuerpo a veces sigue». Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. «Me enseñó antes de morir porque sabía que encontraría a alguien que lo necesitara tanto como ella lo había necesitado». «Estás loco si piensas que voy a creer en supersticiones de gitana». Marcus escupió las palabras, pero su voz temblaba ligeramente, traicionando la desesperación que corría por sus venas como veneno. La parte racional de su mente, forjada en décadas de análisis financiero despiadado, se reía de la idea, pero la parte rota de su alma se aferraba a las palabras de Daniel como un náufrago a un trozo de madera flotante. Daniel no retrocedió ante el insulto, en cambio se acercó tanto que Marcus pudo ver las pecas que salpicaban su nariz, pudo oler el aroma a lluvia y pobreza que se adhería a su ropa empapada, pudo sentir el calor que emanaba de su pequeño cuerpo como una promesa de vida en medio de tanta muerte emocional. «Mi madre no era gitana», dijo simplemente. «Era enfermera. Trabajó en hospitales durante 20 años antes del accidente. Sabía de medicina, pero también sabía que hay cosas que la medicina no puede tocar». «Deme su mano», susurró Daniel, extendiendo la suya, pequeña y sucia pero extrañamente firme, con una confianza que no debería poseer alguien de su edad. Sus dedos estaban manchados de tierra y lluvia, sus uñas mordidas hasta la carne, pero había algo en esa mano extendida que prometía más que todos los tratamientos médicos que Marcus había intentado. «No voy a...». Marcus comenzó a negarse, pero algo en los ojos de Daniel lo detuvo. Había visto esa misma expresión en el espejo durante sus primeros años en Wall Street, esa hambre feroz que no aceptaba un no como respuesta,
esa determinación que había construido imperios y destruido obstáculos. Con movimientos lentos, mecánicos, Marcus extendió su mano, sintiendo que estaba cruzando un umbral invisible del cual no podría regresar. El contacto fue como un shock eléctrico que recorrió todo su sistema nervioso. Marcus sintió una calidez que se extendía desde la palma de Daniel por su brazo. Una sensación que no había experimentado desde el accidente. Como si corrientes de vida pura fluyeran por circuitos nerviosos que habían estado muertos durante años. Por un momento, solo por un instante fugaz que pareció durar eternidades, creyó sentir algo parecido a un cosquilleo en sus piernas muertas, un eco fantasmal de sensación que hizo que su corazón se detuviera. ¿Qué diablos? Marcus retiró su mano bruscamente, el corazón martillando contra sus costillas como si quisiera escapar de su pecho. El mundo parecía haberse vuelto más brillante, los sonidos más nítidos, como si hubiera estado viviendo en una versión atenuada de la realidad durante años. Daniel sonrió, y por primera vez desde que Marcus lo había visto, parecía realmente un niño de 12 años, vulnerable y esperanzado. «¿Usted sintió algo, verdad?» Daniel se limpió las manos en sus jeans rotos, como si el contacto hubiera drenado algo esencial de él, dejándolo más pálido pero con los ojos brillando con una satisfacción silenciosa. «Mi madre me dijo que pasaría esto, que encontraría a alguien que necesitara lo que ella me enseñó, alguien cuyo dolor fuera tan profundo que resonaría con el mío». Marcus se quedó en silencio por largos segundos, procesando lo que acababa de experimentar. Su mente racional, forjada en años de análisis financiero y decisiones basadas en datos duros, gritaba que era imposible, que la desesperación lo estaba haciendo imaginar cosas, pero sus manos aún temblaban, y el recuerdo de esa calidez se aferraba a él como una promesa susurrada por el viento, como la primera luz del amanecer después de la noche más larga de su vida. 5 millones, murmuró Marcus, su voz apenas audible por encima del ruido del tráfico que parecía haberse vuelto distante y surreal. «Si realmente puedes curarme, 5 millones de dólares son tuyos. Pero si esto es algún tipo de estafa, si estás jugando conmigo», su voz se endureció, recuperando por un momento algo del filo que había hecho temblar a ejecutivos corporativos. «Te haré perseguir por cada detective privado que el dinero pueda comprar». Daniel asintió con una seriedad que cortaba el aire húmedo como una cuchilla, y Marcus se dio cuenta de que no había ni una pizca de miedo en los ojos del niño ante su amenaza. «Pero no será fácil, señor. Y va a doler, mucho más de lo que ha dolido hasta ahora». Se detuvo mordisqueando su labio inferior con nerviosismo infantil. «Mi madre me advirtió que cuando el alma se cura, todo el dolor que has estado escondiendo sale a la superficie. Tendrá que enfrentar todo lo que ha estado huyendo durante años. Y necesito que confíe en mí completamente». Daniel continuó, su voz tomando una gravedad que helaba la sangre. «Si duda, aunque sea por un segundo, si permite que el miedo tome control, no funcionará. Peor aún, podría quedar en un estado peor del que está ahora. Mi madre me dijo que hay riesgos, que el poder de curar también puede destruir si no se maneja correctamente». Marcus soltó una risa amarga que sonó más como un sollozo desgarrado. «Niño, he gastado más dinero en médicos de lo que tú verás en toda tu vida. He volado a Suiza para consultar con neurocirujanos que cobran 1 millón por consulta. He ido a Japón para probar terapias experimentales que me dejaron vomitando sangre durante semanas. He viajado a Brasil para ver curanderos que me prometieron milagros y me dieron solo desilusión». Su voz se quebró, y por primera vez en años, Marcus sintió lágrimas ardiendo en sus ojos como ácido. «Ya no me queda nada que perder. Mi esposa me dejó el año pasado. Mis hijos no me hablan. Mis socios me ven como un lastre. Si hay una posibilidad, aunque sea del 1%, de que puedas hacer lo que dices, sí le queda algo que perder». Daniel lo corrigió suavemente, y su mano pequeña se posó brevemente en el hombro de Marcus, un contacto que pareció transferir calor directamente a su alma congelada. «Le queda la posibilidad de volver a caminar. Le queda la posibilidad de volver a ser quien era antes del accidente». Pero también se alejó un paso, y Marcus sintió un frío inexplicable donde había estado su mano. También le queda la posibilidad de descubrir quién podría llegar a ser, alguien completamente diferente. Pero más que eso, le queda la posibilidad de perder la única oportunidad real que va a tener. Daniel continuó, sus palabras flotando entre ellos como una sentencia de vida o muerte. «Porque si esto no funciona, si fracaso, no habrá una segunda vez. Mi madre me dijo que este tipo de curación solo puede intentarse una vez por persona. Si fallo, se cerrará para siempre esa puerta». Las palabras de Daniel flotaron entre ellos como una sentencia de vida o muerte. Marcus miró alrededor, viendo por primera vez realmente el mundo que lo rodeaba.
Los edificios grises que se alzaban como lápidas contra el cielo plomizo, las personas que pasaban apresuradamente evitando el contacto visual con el hombre en silla de ruedas, la cruda realidad de una ciudad que no se detenía por nadie, ni siquiera por un hombre con $5.000 millones que no podía usar sus piernas. Era como si hubiera estado viviendo en una película en blanco y negro y de repente alguien hubiera añadido color. ¿Cuándo? La pregunta salió de Marcus como un gruñido, cargada de 3 años de dolor reprimido y una desesperación que finalmente había encontrado voz. Cada letra pesaba como plomo en su lengua, cada sílaba era una admisión de que estaba dispuesto a arriesgar todo por una posibilidad imposible. Esta noche Daniel respondió sin dudar, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante toda su vida. En el parque central, cerca del lago, a medianoche cuando no haya nadie alrededor para ver lo que va a pasar, se alejó hacia la entrada del hospital, pero se detuvo y se giró, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y terror. Y señor Rothschild, traiga el dinero, no porque lo quiera, sino porque después de esta noche, ninguno de los dos volveremos a ser los mismos, y necesitará recordar quién era antes para poder decidir quién quiere ser después. Marcus se quedó inmóvil bajo la lluvia que había comenzado a caer con más fuerza, viendo cómo la figura pequeña de Daniel desaparecía entre las sombras del hospital como un fantasma que había venido a entregar un mensaje del más allá. El agua fría le corría por el rostro, mezclándose con lágrimas que no sabía que había comenzado a derramar, lágrimas que sabían a sal y esperanza y terror. Por primera vez en 3 años, Marcus Rothschild sintió algo que había creído muerto para siempre, la posibilidad de que mañana fuera diferente de hoy. Canceló su cita con el Dr. Harrison. Canceló la reunión de la junta directiva programada para esa tarde. Canceló una adquisición de $100 millones que había estado planeando durante meses. Por primera vez en décadas, Marcus Rothschild pospuso los negocios por algo más importante, la posibilidad de volver a ser humano. Esa tarde, mientras su mayordomo preparaba el maletín con 5 millones en bonos al portador, Marcus se encontró en su estudio, rodeado de fotografías de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Allí estaba él escalando montañas en los Alpes, corriendo el maratón de Nueva York, bailando en su boda con Sarah, cargando a sus hijos cuando eran pequeños. Cada imagen era una puñalada de nostalgia, un recordatorio de todo lo que había perdido no solo en el accidente, sino en los años de ambición despiadada que lo habían llevado hasta ese punto. ¿Qué tipo de hombre he sido?, se preguntó en voz alta, su voz resonando en el silencio opresivo del estudio. Las paredes estaban cubiertas de premios y reconocimientos, certificados de sus conquistas financieras, artículos de periódicos que documentaban sus triunfos en el mundo de los negocios. Pero ahora todos esos logros le parecían huecos, trofeos de una guerra que había ganado a costa de su propia humanidad. Cuando llegó la noche, Marcus estaba más nervioso de lo que había estado jamás, incluso más que cuando había apostado toda su fortuna en su primera gran adquisición. James manejaba el Rolls Royce hacia Central Park en silencio, pero Marcus podía sentir la preocupación de su empleado llenando el vehículo como humo tóxico. ¿Está seguro de esto, señor? James lo miraba por el espejo retrovisor, sus ojos reflejando décadas de lealtad mezclada con preocupación genuina. Este lugar a medianoche no es seguro para alguien en su condición, y ese niño podría ser peligroso. Marcus se rió, un sonido áspero que llenó el silencio del vehículo como cristales rotos. James, mi condición es exactamente por lo que estamos aquí, y en cuanto a la seguridad, miró hacia las luces de la ciudad que pasaban como estrellas fugaces por la ventana, cada una representando vidas que él había tocado, negocios que había destruido, familias que había desplazado en su búsqueda implacable del éxito. ¿Qué más pueden quitarme? Ya perdí todo lo que realmente importaba. Las piernas fueron solo el símbolo físico de una muerte que había comenzado mucho antes. El parque a medianoche era un mundo diferente, un reino de sombras donde las reglas normales de la realidad parecían suspendidas. Las sombras se alargaban como dedos espectrales entre los árboles desnudos, y el lago reflejaba fragmentos de luna rota en su superficie negra como espejos de un mundo invertido. Marcus había llegado temprano, su silla de ruedas deslizándose silenciosamente por los senderos desiertos, el maletín con el dinero apretado contra su pecho como un talismán contra el miedo que lo consumía. Cada sonido parecía amplificado en la quietud nocturna, el susurro del viento entre las hojas muertas, el distante rumor del tráfico que sonaba como el océano, el latido de su propio corazón que parecía resonar por todo el parque. Marcus se preguntó si estaba cometiendo el error más grande de su vida, o si estaba a punto de vivir el momento más importante de su existencia. Cuando Daniel apareció,
surgiendo de entre los árboles como un fantasma materializado de las brumas de la medianoche. Marcus sintió que su corazón se detenía completamente por un momento. El niño se veía diferente a la luz de la luna, más viejo, más sabio, como si llevara el peso de secretos ancestrales que no debería conocer alguien de su edad. Había una gravedad en sus movimientos, una solemnidad que transformaba el encuentro casual de la tarde en algo que se sentía como un ritual sagrado. Daniel sonrió, pero había una tristeza profunda en su expresión, como si pudiera ver el futuro y supiera que lo que estaba a punto de pasar cambiaría ambas vidas de maneras irreversibles. No estaba seguro de que lo haría. Mucha gente dice que quiere cambiar, pero cuando llega el momento de enfrentar el dolor real, aquí está tu dinero. Marcus levantó el maletín, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por sonar controlado. El peso del dinero se sentía insignificante comparado con el peso de la expectativa que llenaba el aire entre ellos como electricidad estática. 5 millones, como prometí. Ahora cumple tu parte del trato. Daniel se acercó lentamente, sus pasos casi silenciosos sobre el pasto húmedo que brillaba como terciopelo negro bajo la luz lunar. Antes de comenzar, necesitas saber algo más. Su voz era apenas un susurro que parecía mezclarse con el viento nocturno, llevando promesas y amenazas a partes iguales. Lo que voy a hacer no solo va a cambiar sus piernas, va a cambiar quién es usted como persona, como alma. Mi madre me advirtió que cuando tocas el alma de alguien para curarla, también ves todo lo que hay dentro. Todo el dolor, toda la culpa, todos los pecados que ha cometido. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. No me importa, solo quiero volver a caminar. Solo quiero tener la oportunidad de ser normal otra vez. Eso pensé yo también. Daniel se detuvo justo frente a la silla de ruedas, tan cerca que Marcus podía ver las lágrimas que brillaban en los ojos del niño como diamantes líquidos. Cuando mi madre me enseñó esto, creí que solo se trataba de curar el cuerpo. Pero no es así, esto cura el alma también, y cuando el alma se cura, tienes que enfrentar todo el dolor que has estado cargando durante años. Su voz se quebró ligeramente. A veces, el alma enferma duele más que cualquier hueso roto, más que cualquier músculo desgarrado. Mi madre me hizo prometer algo antes de morir. Daniel continuó, extendiendo ambas manos hacia Marcus con una solemnidad que helaba la sangre. Me hizo prometer que solo usaría este don con alguien que realmente estuviera listo para cambiar, no solo su cuerpo, sino su corazón. Porque si curo a alguien que sigue siendo la misma persona terrible que era antes, estoy poniendo un poder terrible en manos equivocadas. Sin más advertencias, Daniel colocó sus manos sobre las rodillas inmóviles de Marcus. El efecto fue instantáneo y absolutamente abrumador, como si hubieran abierto las compuertas de una presa emocional que había estado conteniendo décadas de dolor reprimido. Marcus sintió como si 1000 voltios de electricidad pura corrieran por su cuerpo, pero no era dolor físico lo que experimentaba, sino algo mucho más intenso y aterrador. Era como si cada emoción que había reprimido durante toda su vida adulta explotara simultáneamente en su pecho, desgarrándolo desde adentro. Primero vio a su padre, muerto hacía 15 años, parado en la puerta de su primer apartamento cuando Marcus tenía 23 años, diciéndole con esa voz fría que nunca había dejado de escuchar. Nunca serás suficientemente bueno para manejar el imperio familiar, Marcus. Eres demasiado blando, demasiado sentimental. Los negocios requieren un corazón de piedra, y tú todavía tienes demasiada humanidad. Esas palabras habían sido las semillas de la transformación que lo había llevado a convertirse en el depredador despiadado que había llegado a ser. Sintió entonces la humillación de cada rechazo en sus primeros años de negocios, el dolor de cada puerta cerrada en su cara, cada risa burlona de inversores que no creían en sus ideas. Revivió las noches interminables en su pequeña oficina, trabajando hasta el amanecer, sacrificando relaciones, salud, felicidad, todo en el altar de una ambición que había crecido como un cáncer hasta consumir todo lo que había sido bueno en él. Pero lo peor estaba por venir. Marcus comenzó a ver, con una claridad brutal que le desgarraba el alma, todas las vidas que había destruido en su camino hacia la cima. Vio a Robert Hensley, su primer socio, el hombre que había confiado en él como un hermano, llorando en el juzgado cuando Marcus lo había traicionado para quedarse con toda la empresa. Vio a María González, la secretaria que había trabajado para él durante 10 años, siendo escoltada fuera del edificio cuando la despidió sin previo aviso para reducir costos, sus hijos esperándola en casa sin saber que ya no tendrían dinero para los uniformes escolares. No puedo, es demasiado. Marcus trató de apartarse, pero descubrió que no podía moverse. Las manos de Daniel parecían fundidas a sus rodillas,
y las oleadas de memoria y emoción seguían llegando como tsunamis implacables, cada uno más devastador que el anterior. Lágrimas corrían por su rostro sin control, años de dolor reprimido escapando finalmente de la prisión donde lo había mantenido encerrado. «Tiene que sentirlo todo», Daniel susurró, y Marcus se dio cuenta de que el niño también estaba llorando, su pequeño cuerpo temblando con el esfuerzo de lo que estaba haciendo. «Mi madre me dijo que el dolor que guardamos adentro es lo que realmente nos paraliza. Las piernas son solo el síntoma físico de una enfermedad del alma». Marcus vio entonces los recuerdos de Daniel, filtrados a través del contacto sobrenatural entre ellos como una transfusión de experiencias ajenas. Vio a una mujer hermosa y frágil en una cama de hospital, sus piernas inútiles después de un accidente automovilístico, enseñando a su hijo pequeño a canalizar una energía que ella misma apenas comprendía. Vio las noches en que Daniel practicaba con animales heridos en callejones oscuros, curando gatos atropellados y perros maltratados mientras su madre se desvanecía lentamente, transfiriéndole no solo conocimiento sino parte de su propia fuerza vital. «Ella murió porque me dio todo lo que tenía». Daniel sollozó, y Marcus sintió el dolor del niño como si fuera propio, una agonía que cortaba más profundo que cualquier pérdida que hubiera experimentado. «Me enseñó a curar, pero no pudo curarse a sí misma. Me dijo que era su propósito, que había encontrado su don para dármelo a mí, para que yo pudiera dárselo a alguien que lo necesitara tanto como ella lo había necesitado. Me dijo que encontraría a un hombre rico y poderoso que había perdido todo lo que realmente importaba». Daniel continuó, su voz mezclándose con los sollozos que sacudían su pequeño cuerpo. «Un hombre que había construido un imperio pero había perdido su alma en el proceso. Me dijo que cuando lo curara, él entendería que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de tocar otras vidas de manera positiva». Las piernas de Marcus comenzaron a hormiguear, una sensación que no había experimentado en 3 años y que lo llenó de terror y esperanza a partes iguales. Pero junto con la sensación física llegó algo infinitamente más aterrador, una comprensión devastadora de todo el daño que había causado en su camino hacia la riqueza. Vio las familias destruidas por sus fusiones hostiles, empleados que habían perdido sus trabajos y después sus casas cuando él había decidido que los números en una hoja de cálculo eran más importantes que las vidas humanas detrás de esos números. Vio a Thomas Wright, el anciano que había construido una pequeña empresa familiar durante 40 años, llorando en su oficina cuando Marcus la había comprado solo para vender las partes por separado y obtener un beneficio rápido. 50 empleados perdieron sus trabajos esa semana, pero Marcus había ganado 12 millones. Había racionalizado que era solo negocios, que los sentimientos no tenían lugar en las decisiones financieras. Ahora, sintiendo el dolor de Thomas como si fuera propio, se daba cuenta de que había estado mintiéndose a sí mismo durante décadas. «¿Por qué?», Marcus logró susurrar entre sollozos que sacudían todo su cuerpo como terremotos emocionales. «¿Por qué me muestras esto? ¿Por qué me haces sufrir tanto?». «Porque si va a caminar de nuevo», Daniel respondió, su voz quebrada por el esfuerzo de mantener la conexión que claramente lo estaba agotando, «necesita caminar hacia algo mejor de lo que era antes». El niño se desplomó ligeramente, claramente agotado, pero sus manos permanecieron en contacto con Marcus. «Mi madre me dijo que el poder de curar viene con la responsabilidad de usar esa segunda oportunidad para reparar el daño que hemos causado. No se puede curar el cuerpo sin curar el corazón». Marcus sintió entonces la primera punzada real en sus piernas en 3 años. No imaginación, no esperanza desesperada, sino sensación real, dolor real, vida real fluyendo de vuelta a extremidades que había dado por muertas para siempre. Era como si corrientes eléctricas recorrieran músculos que habían estado dormidos, como si sus nervios se estuvieran despertando después de un sueño de 3 años. Pero junto con la sensación física vino una claridad mental que lo dejó sin aliento y completamente vulnerable. Vio su vida como realmente había sido. Una búsqueda vacía de poder que había llenado sus cuentas bancarias pero había vaciado su alma hasta convertirla en un desierto emocional. Vio todas las oportunidades perdidas de bondad, todas las veces que había elegido la ganancia sobre la compasión, el beneficio sobre la humanidad básica. Y por primera vez en décadas Marcus Rothschild sintió una vergüenza tan profunda que parecía cortarle las entrañas con cuchillas de hielo. Pero había algo más en esa conexión sobrenatural con Daniel, algo que iba más allá del dolor y la culpa. Marcus pudo sentir también los recuerdos más profundos del niño, sus primeros años con una madre que lo amaba más que a la vida misma, las noches en que ella le contaba historias sobre héroes que usaban su poder para ayudar a otros,
las lecciones sobre compasión y sacrificio que había sembrado en el corazón de su hijo como semillas de esperanza en tierra fértil. «Puedo mover los dedos de los pies», susurró Marcus, maravillado y aterrorizado a la vez por la sensación que recorría sus extremidades como electricidad líquida. «Dios mío, puedo sentir mis piernas, puedo sentir todo». Daniel se desplomó completamente, entonces jadeando como si hubiera corrido un maratón emocional que había durado toda su vida. Su rostro estaba pálido como la luna, y Marcus se dio cuenta con horror que el niño se veía años más viejo que cuando habían comenzado, como si hubiera transferido no solo poder curativo sino parte de su propia esencia vital. «Funcionó», murmuró Daniel, una sonrisa débil iluminando su rostro demacrado. «Realmente funcionó. Mi madre tenía razón». Marcus trató de ponerse de pie, y para su asombro absoluto que bordaba lo místico, sus piernas respondieron, temblorosas, inciertas, pero respondieron a su voluntad por primera vez en 3 años. Se las arregló para dar un paso vacilante, luego otro, sus músculos gritando en protesta después de tanto tiempo de inactividad, pero obedeciendo sus órdenes como soldados que hubieran estado esperando en silencio el llamado a la batalla. El mundo parecía diferente desde esa nueva perspectiva. Los árboles se veían más altos, el lago más vasto, el cielo nocturno más infinito. Era como si hubiera estado viendo la vida a través de una ventana empañada y alguien hubiera limpiado el vidrio, revelando colores y texturas que había olvidado que existían. El dinero. Marcus se giró hacia Daniel, que seguía arrodillado en el pasto húmedo como un ángel caído. «Tu recompensa. Te la ganaste más de lo que cualquier persona se ha ganado jamás algo en este mundo». Pero cuando levantó el maletín con manos que temblaban de emoción y reverencia, Daniel negó con la cabeza con una determinación que contrastaba brutalmente con su aparente fragilidad física. «No lo quiero», dijo simplemente. Y en su voz había un eco de la sabiduría de su madre muerta, una madurez que trascendía su edad cronológica. «Ese no era realmente el trato que hicimos». «¿Qué quieres decir?» Marcus se sentía perdido, como si las reglas de todo lo que había creído entender sobre el mundo hubieran cambiado sin previo aviso, como si hubiera estado jugando ajedrez toda su vida y alguien le hubiera dicho que en realidad estaba jugando un juego completamente diferente. «El trato real». Daniel se puso de pie lentamente, sus piernas también temblando por el esfuerzo sobrenatural de lo que había hecho. «Es que ahora usted tiene que decidir qué tipo de hombre va a ser con sus piernas nuevas». Señaló hacia la ciudad que se extendía más allá del parque, miles de luces brillando en la oscuridad como estrellas terrestres. «Todas esas personas allá afuera, algunas de ellas necesitan lo que usted puede dar. Y no me refiero solo a dinero, sino a esperanza, a una segunda oportunidad, a la prueba de que las personas pueden cambiar realmente». Marcus miró hacia las luces, pero ahora las veía completamente diferente. Ya no eran símbolos de oportunidades de negocio o territorios por conquistar. No eran números en hojas de cálculo o activos por adquirir. Cada luz representaba una vida, una historia, una persona que podría estar sufriendo como él había sufrido, que podría necesitar ayuda como él había necesitado ayuda, que podría estar esperando un milagro como el que acababa de experimentar. «¿Y si no soy capaz?», Marcus preguntó, la vulnerabilidad en su voz tan cruda como una herida abierta, tan honesta como no había sido en décadas. «¿Y si soy demasiado viejo para cambiar? ¿Y si el daño que he causado es demasiado grande para repararlo?». Daniel se acercó, y para sorpresa de Marcus lo abrazó. Era un abrazo torpe, del tipo que un niño le daría a un abuelo querido, y Marcus se dio cuenta con una mezcla de asombro y dolor que no podía recordar la última vez que alguien lo había abrazado sin esperar algo a cambio, sin una agenda oculta, sin calcular el beneficio que podrían obtener de esa cercanía. «Mi madre me dijo algo antes de morir», Daniel murmuró contra el pecho de Marcus, su voz apenas audible pero cargada con el peso de verdades universales. «Me dijo que nunca es demasiado tarde para empezar a caminar hacia la luz, incluso si has estado corriendo hacia la oscuridad toda tu vida. Me dijo que a veces las personas que han causado más daño son las que pueden hacer más bien, porque entienden realmente el costo del mal». Permanecieron así por un momento que pareció eterno, un millonario recién curado y un niño de la calle que había sacrificado parte de su propia vitalidad para darle una segunda oportunidad a alguien que quizás no la merecía. Cuando finalmente se separaron, Marcus se dio cuenta de que Daniel se veía diferente, más pequeño, más frágil, como si hubiera transferido no solo el poder de curación, sino parte de su propia fuerza vital. «¿Qué va a pasar contigo ahora?», Marcus preguntó, una preocupación genuina tiñendo su voz, una emoción que no había sentido por otro ser humano en más tiempo del que podía recordar.
Daniel se encogió de hombros con esa indiferencia forzada que Marcus ahora reconocía como una máscara para ocultar dolor profundo y miedo de mostrar vulnerabilidad. Lo mismo de siempre, supongo. Las calles, los refugios, cuando hay espacio, encontrar comida donde pueda. Tal vez algún día encuentre a otra persona que necesite lo que aún me queda de lo que mi madre me enseñó. No, Marcus dijo con una firmeza que sorprendió a ambos, una determinación que brotaba de un lugar en su alma que había creído muerto para siempre. Eso no va a pasar. Nunca más. Se agachó para quedar a la altura de los ojos de Daniel, sus piernas aún temblorosas pero soportando su peso como un milagro hecho carne. Tú me diste una segunda oportunidad cuando no tenía derecho a pedirla. Déjame darte una a ti. En los ojos de Daniel, Marcus vio un destello de la esperanza temerosa de un niño que había aprendido a no esperar demasiado de la vida, que había sido decepcionado tantas veces que había construido murallas alrededor de su corazón para protegerse del dolor inevitable del abandono. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que vas a venir conmigo. Marcus se puso de pie, extendiendo su mano hacia Daniel con una solemnidad que transformaba el gesto en algo sagrado. Vas a tener un hogar, no solo un lugar donde dormir, sino un verdadero hogar donde alguien se preocupe por ti. Vas a tener educación, todas las oportunidades que el dinero puede comprar, pero más importante, vas a tener a alguien que entienda lo que significa estar roto y necesitar curación. Pero más que eso, Marcus continuó, su voz temblando con emociones que no había permitido sentir en años, vas a ayudarme a aprender cómo usar este milagro que me diste. Vas a ayudarme a convertirme en el tipo de hombre que merece caminar, el tipo de hombre que tu madre habría querido que fuera. Daniel miró la mano extendida por un largo momento, y Marcus pudo ver la batalla silenciosa librándose en su rostro joven, la lucha entre la esperanza y el miedo, entre la posibilidad de amor y la certeza del dolor que parecía seguir a todos los que se acercaban demasiado a él. Finalmente, con una sonrisa que transformó completamente sus facciones y lo hizo ver como el niño de 12 años que realmente era, Daniel tomó la mano de Marcus. Está bien, dijo simplemente, pero había promesas enteras contenidas en esas dos palabras, juramentos silenciosos y esperanzas frágiles que ninguno de los dos se atrevía a verbalizar completamente. Mientras caminaban juntos hacia donde James esperaba con el Rolls Royce, sus motores en marcha lenta llenando la noche con un ronroneo suave, Marcus sintió algo que no había experimentado en décadas, propósito real que iba más allá del dinero y el poder. Sus pasos eran inciertos, sus piernas aún débiles después de 3 años de inactividad, pero cada paso los llevaba hacia un futuro que ninguno de los dos había imaginado posible cuando el día comenzó con lluvia y desesperación. James salió del vehículo al verlos acercarse, sus ojos abriéndose en shock absoluto al ver a su empleador caminando. Señor Rothschild, ¿cómo es posible? Es una larga historia, James. Marcus respondió, pero había algo diferente en su voz, una calidez que el chofer no había escuchado en años. Una historia que vamos a tener mucho tiempo para contar. Miró a Daniel, que observaba el lujoso vehículo con una mezcla de asombro y nerviosismo. James, te presento a Daniel, va a venir a casa con nosotros. Durante el viaje de regreso, mientras la ciudad desfilaba por las ventanas como un caleidoscopio de luces y sombras, Marcus comenzó a hacer planes. No planes de negocios o estrategias de adquisición, sino planes para reparar el daño que había causado, para usar su fortuna de maneras que importaran realmente. Establecería fundaciones para familias que habían sido destruidas por sus decisiones corporativas, crearía programas de empleo para personas como Daniel que habían sido olvidadas por el sistema, buscaría a cada persona que había lastimado y encontraría maneras de compensar el dolor que había causado. Daniel, Marcus dijo mientras se acercaban a su mansión en el Upper East Side, mañana vamos a empezar a cambiar algunas cosas, grandes cosas que van a hacer que el mundo sea un poco mejor. El niño asintió, apretando la mano de Marcus un poco más fuerte, y Marcus se dio cuenta de que por primera vez en su vida se sentía realmente rico, no rico en dinero, sino rico en propósito, rico en la posibilidad de redención, rico en la oportunidad de honrar el sacrificio que una madre había hecho y que su hijo había completado. Mi madre habría estado orgullosa, Daniel murmuró mientras pasaban por las puertas de hierro forjado que protegían la propiedad de Marcus, y Marcus se dio cuenta de que por primera vez en su vida, él también se sentía orgulloso de sí mismo, pero la historia no terminó esa noche. Durante los meses que siguieron, Marcus Rothschild se convirtió en un hombre completamente diferente. Usó su fortuna para crear empleos en las comunidades que había devastado. Estableció programas educativos para niños como Daniel que habían sido abandonados por el sistema,
y personalmente buscó a cada familia que había sido dañada por sus decisiones corporativas, para ofrecerles no solo compensación financiera, sino disculpas genuinas y la oportunidad de comenzar de nuevo. Daniel se convirtió no solo en su pupilo, sino en su brújula moral, recordándole constantemente las lecciones que su madre había enseñado sobre compasión y sacrificio. El niño floreció bajo el cuidado y la educación que Marcus le proporcionó, pero nunca perdió esa sabiduría espiritual que había heredado de su madre, esa capacidad de ver el dolor en otros y ayudar a curarlo. Pero el verdadero milagro no había sido devolver la movilidad a las piernas de Marcus. El verdadero milagro había sido devolver la humanidad a su corazón. Y 5 años después, cuando Marcus murió pacíficamente en su cama, rodeado por Daniel y por docenas de personas cuyas vidas había tocado y mejorado, sus últimas palabras fueron una susurración de gratitud dirigida a una mujer que nunca había conocido, pero que había cambiado su vida para siempre. Daniel, ahora un joven de 17 años, heredó no solo la fortuna de Marcus, sino también su misión. Usó tanto el dinero como los dones curativos que su madre le había legado, para continuar el trabajo que habían comenzado juntos, tocando vidas, sanando corazones y demostrando que los milagros más grandes no son los que curan el cuerpo, sino los que transforman el alma. Y en las noches silenciosas, cuando Daniel trabajaba en su oficina planificando la próxima fundación benéfica o el siguiente programa de ayuda, a veces podía sentir la presencia de su madre y de Marcus, 2 almas que habían encontrado redención a través del amor y el sacrificio, sonriéndole desde algún lugar más allá de este mundo, orgullosas del hombre en que se había convertido y del legado de esperanza que continuaba creciendo como círculos en el agua, tocando vidas que ellos nunca conocerían, pero que serían mejores por haber existido.